Hola chicos de YouTube, soy Lucario, el Lucario Castillo Rodríguez, aquí con el video de la segunda ronda del torneo. Bueno, ¿alguna vez han pensado cuál es mi generación favorita de los videojuegos? Aunque ustedes no lo crean, es la séptima. ¿Por qué es la séptima generación? ¿Por qué es la séptima? A mí me encanta la séptima generación, porque es una de las mejores generaciones, con los gráficos 3D, buenas innovaciones que trajo la época, sensor de movimiento, mejores conexión a internet, muchas más cosas interesantes que pues actualmente ya no sean innovaciones. Por ejemplo, el sensor de movimiento, hasta el control de Play 4 lo tiene, pero por ejemplo en su tiempo la Wii lo innovó demasiado bien. La PlayStation 3 innovó también muchas cosas con el lector de discos que tenía, el Blu-ray, que todos, ahora absolutamente casi todas las empresas utilizan Blu-ray. Xbox por su parte trajo mucha más innovación a su medio de internet y a sus medias capacidades. ¿Y por qué estoy hablando de la séptima generación y no de otras cosas en general que tengan que ver con Nintendo? Simple, la séptima generación fue una generación muy importante para las tres marcas: Nintendo, PlayStation y Xbox. Y como mi generación favorita, vamos a decir, en mi humilde opinión, cuál es mi generación favorita en gráficos, controles, innovación y juegos. Pero vamos a empezar con los gráficos. Play 3 por su parte tenía gráficos buenos y potentes para la época que estamos hablando con el Blu-ray. El Blu-ray fue una tecnología que se empezó a usar junto a la competencia, que fue un fracaso la competencia del Blu-ray, y fue el HDVD. El HDVD fue un formato de discos del DVD que no tuvo suficiente éxito a comparación del Blu-ray. De hecho, el Blu-ray se utilizó después, la misma Xbox utilizó el Blu-ray. Bueno, siguiendo, PlayStation, gracias a esas capacidades de su disco, sería mucho mejor. Por supuesto, por la mayor potencia que tenía. Si bien, algo que no me gusta de la saga PlayStation 3 en general, es el sistema que se sobrecalienta horriblemente y al final no funciona como muchos pensaban. Y se entiende perfectamente, la PlayStation 3 es un sistema horrible en cuanto a calentamiento se refiere. Por ejemplo, en su versión FAT, asco. Su versión Super Slim no es mala, pero da asco. Y la versión Slim es buena. Y algo que sí debo de agradecer que hizo Xbox fue corregir mucho más las fallas de luz, las luces y sus errores en cuanto a sobrecalentamiento. Y eso también tiene que ver con los gráficos. ¿Por qué? Porque los gráficos, como la potencia del juego, tienen que ver en sí mismo para el mismo hardware o sistema. Hardware o firmware o software. En general, tienen que ver muchas cosas de esto con la misma consola. Xbox por su parte tenía gráficos menos potentes debido al lector que utilizaba, HD DVD, que como decimos fue un fracaso comercial en todo el mundo. No tuvo las suficientes ventas que la gente del DVD esperaba. Xbox por su parte utilizó este formato y por eso no tenía ni lector de discos, ni discos ópticos, ni Blu-ray, cosa que en PlayStation 3 sí tenía. Y por eso estamos hablando de los gráficos también con el lector y la consola. Xbox por su parte, su consola era buena, su lector era horrible. Solo tenía dos tipos de lectores, el HD-DVD y el DVD. Y ahora sigamos con la Wii. La Wii tiene un disco propio. No es ni disco compacto, ni DVD, ni HDVD, ni Blu-ray. Es Wii Disc. Sí, se llama Wii Disc el disco. No, no jodo a nadie que se llama así el Wii Disc. Este tipo de formato lo hizo Nintendo para sus consolas, en cual se entiende porque estamos hablando de una consola con menos potencia gráfica, menos potencia en general con sus componentes. La verdad, la Wii, si bien sus gráficos no son mejores que ni la de Xbox ni Play 3, sí son buenos para lo que tiene que tener la consola. Y aparte de la Wii, su potencial no eran los gráficos, era en otro aspecto. Siguiente punto, innovación. ¿Qué te puedo decir de la innovación? La innovación es un punto muy importante en esta generación. No por nada esta generación es un gran cambio.
En vez de que se siga utilizando el puerto de video, introdujeron el HDMI, introdujeron el sensor de movimiento, también trajeron más periféricos, más comodidad, mejor vibración, controles inalámbricos, etcétera. Tecnología para su tiempo era avanzada y era considerablemente buena. Por ejemplo, innovación, PlayStation 3 trajo algo que agradezco que lo haya traído. Los controles inalámbricos recargables. De toda la competencia es la única que tiene controles inalámbricos recargables. Punto buenísimo porque estamos hablando de una consola que de por sí tenía sus errores y esto sí lo pudo manejar bien con sus controles. Cosa que por ejemplo la Xbox es una gran cagada porque tienes que conectarle las pilas. Y si bien es perdonable porque es la primera vez, después en las siguientes generaciones es una mierda. Y claro, de hecho había una opción muchísimo mejor que el alámbrico. ¿Y cuál es? El inalámbrico. Bueno, estamos hablando del alámbrico. Esa era la mejor opción de todas. ¿Por qué? El alámbrico se puede utilizar para PC y para muchas más cosas, pero no estamos hablando de ese tema. Wii, por su parte, trajo innovaciones importantes para la industria. Trajo el sensor de movimiento, cosa que nadie le apostaba, ni Play ni Microsoft le apostaban. Nintendo se apostó a utilizar el sensor de movimiento, esa tecnología muy arriesgada, y lo digo, muy arriesgada ya que no es cómoda, en muchas cosas no es cómoda, pero el, el riesgo fue a su favor. Y digo a su favor porque literalmente cuántas ventas tuvieron la Wii por su jugabilidad casual con el sensor de movimiento y sus características únicas. Aparte que podías conectarle más accesorios al mando y tenía muchas cosas geniales. Y claro, también tenía sus errores. Por ejemplo, el Wii Motion también fallaba mucho. Y algo que sí debo de reconocer que a mí me jodió, me está jodiendo, es el sensor de movimiento. A muchos, incluyéndome, se nos ha ido a la basura porque literalmente los rasguran, no resiste o lo rompen niños chiquitos. Y por ejemplo, ahí existe el truco de las velas, piratearlo, comprar otro sensor o hacer uno casero. Pero el problema es que cuesta más y se entiende perfectamente. Pero por ejemplo la Wii tenía que mejorar la calidad del cable del sensor. No digo que fuesen mejor cuidándolo, porque a veces sí lo dejaba un poco descuidado, pero lo cuidaba bien. No excelente, pero bien. Por ejemplo, Xbox 360 trajo innovaciones demasiado interesantes para su época. Y estamos hablando de la época del 2005 a 2009. Trajo el HDMI, trajo los controles inalámbricos, con pilas, por supuesto. Trajo el grandiosísimo y tan amado tecnología por partes, por partes. Y si bien algo que no me gusta de la Xbox 360 son sus memorias. No me refiero al disco duro, no me malentiendan, sino a la memoria, a las tarjetas de disco, tarjetas de memoria o cartas de memoria, como le quieran decir. Esas weas no son estables, no tienen la capacidad que según dicen. Y lo digo de experiencia porque tengo una memoria que según tiene 266 y tiene menos de los 266. Tiene 244. O sea, no eran poco inestables, eran poco inestables. Más aparte que, por ejemplo, innovación, Xbox se quedó a un paso atrás, demasiado atrás. ¿Por qué? Tenías que comprar memorias aparte. Cuando ya una consola de estas generaciones, ya de esta generación, yo tendré que tener la memoria incluida. Por ejemplo, PlayStation 3, a pesar de que sus versiones más bajas no tienen memoria propia, pues la tienes que comprar. Se puede y claramente te va a durar muchísimo más tiempo que la Xbox. Y la Wii tiene una memoria más que excelente e innovadora para su tiempo. Si bien es muchísimo más débil que la de PlayStation 3 y Xbox 360, ¿por qué le duraba tanto la memoria? Su capacidad de juegos y la potencia que tenía le favorecía
le favorecía, no era en su contra, lo favorecía. Ahora sigamos con los juegos. Los juegos es una parte muy fuerte. Bueno, no muy fuerte, sino muy necesitada por parte del público. Ya que, por ejemplo, un Nintendero compra videojuegos y compra sus consolas por sus exclusivos. Y aparte por apoyar a la misma empresa, Nintendo. Una persona de PlayStation compra videojuegos de PlayStation, exclusivos la mayoría, y de Xbox lo mismo. Si por ejemplo tuviese que elegir alguna consola de las tres que tenga buenos exclusivos, será demasiado complicado. Verán por qué. Xbox sería la única que quitaría de aquí, porque sus exclusivos no son la gran cosa, como casi toda la gente sabe. Sus pocos exclusivos que son reconocidos son Halo, Gears of War, Fable, pero por ejemplo, Pinball VFX 2 y el 1. ¿Quién conoce el Pinball VFX? Nadie lo conoce. Nadie, putamente en la tierra, nadie conoce Pinball VFX. Entre otros títulos, ¿no? Y por supuesto, los juegos de Rare en una porquería que los tenías que botar a la basura. Por ejemplo, en PlayStation 3, Sony los sorprendió de manera gigantesca. Hubo buenos juegos de Ratchet y Clank. Hubo una saga nueva para la generación que, si bien muchos la infravaloran porque es para niños, según dicen, pero es para todo público y es buena franquicia. Es Little Big Planet, El Pequeño Gran Mundo, la saga de Uncharted, muchísimos más juegos, ¿no? God of War 3, God of War Ascensions, muchísimos más videojuegos que podemos destacar de los exclusivos. Y cuando digo exclusivos, digo en serio, son demasiados. Hay videojuegos exclusivos que ni la misma empresa se lo hace. Por ejemplo, las personas, Persona 3, Persona 4 o Persona 2, no me acuerdo si Persona 2 se lanzó para Play 3, pero Persona 2, digo Persona 3 y Persona 4 sí. Y muchos más juegos, ¿no? Y pues tiene buena categoría de videojuegos para PlayStation 3, que si bien fue no un fracaso, pero no se considera la consola más vendida de todas, de PlayStation. Supera la PSP y a la PS Vita, pero no supera a las demás. Bueno, sigamos con Nintendo. Nintendo es un caso, obviamente iba a estar aquí en los mejores, porque Nintendo tiene exclusivos como Mario Bros, Zelda, Kirby, Metroid, Star Fox, y más aparte, y en general lo digo por todas las consolas de esta aquí, tienen su retrocompatibilidad con las consolas anteriores. En este caso el Xbox en un 25-40% de los videojuegos clásicos de la primera Xbox, del PlayStation 3 las primeras versiones del 60 y 80 GB, PlayStation 2 y todas PlayStation 1 y Nintendo Wii, pues algunas versiones, las primeras, tienen la retrocompatibilidad con la GameCube. Por ejemplo, si estamos hablando de esto, de eso de la retrocompatibilidad y sus videojuegos exclusivos, Nintendo le gana a Sony en muchos aspectos. Sus IPs son mucho más reconocidas que, por ejemplo, Silly Copper de PlayStation 3 y PlayStation en general. Es buena, es franquicia decente, pero nadie la conoce o muy pocas personas la conocen. Y por ejemplo, de la primera Microsoft, de la primera Xbox, hay muy pocos exclusivos y los pocos que hay no sobrevivieron. Los pocos que sobrevivieron fueron Halo y Fable y Halo. Solo esos dos juegos sobrevivieron de los clásicos de la primera Xbox, de exclusivos. Nintendo por su parte tiene un arsenal, y estamos hablando en serio, un arsenal por parte de la GameCube y Wii. Si bien PlayStation 1 tiene retrocompatibilidad con PlayStation 2, en algunas versiones no son en todas, y es algo que me da asco de también reconocerlo junto a la Xbox. De hecho, de que, por ejemplo, en la Xbox hayan limitado tanto la retrocompatibilidad que desaprovechan muchas cosas. Y por ejemplo, en PlayStation 3, la retrocompatibilidad, si bien es buena con PlayStation 1, pero con PlayStation 2 es una mierda. Por ejemplo, videojuegos exclusivos en PlayStation 2 que pudieron aprovecharse son el Gears of War 1, Gears of War Ascension, digo, bueno,
God of War 1, 2, el primer Ratchet y Clank. eh, Muchísimos más juegos. En Play 1 por su parte, ahí sí lo debo de favorecer a Capcom, y digo a PlayStation, porque por ejemplo sus exclusivos son de Capcom, de muchas empresas Tea Party, y eso es algo que debo de conocer que está bien, porque se pueden agarrar perfectamente juegos antiguos como los Darkstalkers, los Mega Man Legends, que solo el de 64, como digo, el Mega Man Legends 64, o sea, el uno es el único que se puede jugar en una plataforma diferente. Pero en general, aunque parezca que Sony gana, es Nintendo. Y digo que Nintendo gana debido a que Nintendo tiene, como dije, desde un principio un arsenal. Y digo un arsenal porque literalmente sus videojuegos exclusivos son mucho más recordados que los videojuegos exclusivos de Sony y algunos juegos exclusivos de Party. Y Xbox ni se diga, esa marca está más que muerta en exclusivos. Se podría decir que es una marca más para jugar videojuegos en otras marcas, literalmente, que están en esas consolas, como PlayStation 3 o hasta incluso Wii. Ay, Dios. Dios, esta parte sí me da un poco de miedo analizarla. Porque esta parte es en donde muchas personas me van a odiar. Y lo digo, me van a odiar debido a que, si bien, como dije, cada consola tiene sus ventajas, voy a analizar sus versiones. Bueno, voy a ver sus versiones y voy a opinar. Vamos a empezar primero con la PlayStation 3. PlayStation 3 Fat. Sus capacidades de memoria entre 20 y 80 GB. Aunque no me acuerdo si había una de 100. Pero entre los 20 a 80 GB sí había. 20 y 40 GB, 60 y 80 GB. Te puedo decir que todas, absolutamente todas las versiones tienen la misma probabilidad de irse a la mierda. Y lo digo en serio. Se pueden quemar, ya no sirven y se hacen las luces amarillas. Claro, eso es por el exceso de uso que también le dan a esas consolas, en cuales son un exceso. Y que sí, cualquier jugador le da un exceso a una consola, pero estas consolas no estaban listas para hacer eso. PlayStation 3 Slim. Aquí te digo que la Slim tuvo muy buenas mejoras de 120, 200 y creo que hasta los 500 GB y 320 más o menos. Sus versiones, la verdad, sí mejoraron demasiadas cosas. Sus versiones ya no eran tan pesadas, eran más estables, ya no tenía tantas probabilidades de que te saliera la luz amarilla. Y si bien ya había perdido la retrocompatibilidad para Play 2, ¿qué creen? Ya podrías crear ahí desde ahí tus memorias digitales. Y está bien perfectamente. PlayStation 3 Super Slim. Aquí hubo un retroceso algo grande, pero se podía perdonar por una cosa. Digo por una cosa, ya que, si no mal me acuerdo, las versiones Slim de 500 GB solo existen porque las modifican. Aquí sí existen perfectamente, y más aparte hay personas que le meten hasta memorias de 1 TB. Sus capacidades eran de 12 GB, que es poquísimo, pero porque no tenía memoria. Entonces tú le agregabas una memoria, por ejemplo, de los 500 GB a 1 TB. La de 250 y la de 500 GB. Su en general eran buenas, pero algo que sí no me convence en la versión Super Slim y que algo que sí no se perdona es, o sea, la forma de que dejen entrar a los discos. Es decir, una completa porquería. La verdad, tienes que jalar la compuerta. No es como que tocas un botón y se sube la compuerta. Como las versiones Slim y Super Slim de la Play 2. No, no, no. Literalmente se hace para la izquierda. Y lo peor es que ahí se puede tocar muy fácilmente el lector. Y el lector, ¿saben cuánto cuesta? Un chorro. Y no estamos hablando de cualquier lector, sino un lector de DVD, discos, o sea, Optical Disc y Blu-ray. Esa porquería debe de costar mucha cantidad. Y por eso no me gusta mucho esa versión. Pero yo la tengo en mi caso. Y como lo digo, no me afectó mucho esto. Pero eso sí, no me gusta tanto la consola en general. Cuando a su versión Super Slim en algunas cosas. Y en PlayStation 3 Fat es una mierda. Xbox 360. Xbox 360 Fat.
Mierda. Aquí llegamos a un terreno que me duele decirlo. Pero es una completa mierda. Más mierda que la PlayStation 3. Pero sigo esa palabra muchas veces. Pero sí. Esta consola tenía fallas garrafales. Fallas de que no venía el internet inalámbrico. Que se atascaba el expulsor de discos. Que a mí me pasó. A mí me pasó. Que se prendan las luces rojas, una, las dos, las tres o las cuatro luces. En mi caso, a mí me pasó las tres luces rojas. ¿Sabes cuánto tuve que hacer eso para repararla? Muchísimo. La verdad, sus versiones, aunque son las más personalizables de Xbox, eso no hay que negarlo. El problema es que es súper incompleta. O sea, en su tiempo salió como $400 o 300. Por ejemplo, tenías que comprar sus discos duros, sus memorias, su conexión a internet y más weas, ¿no? Más controles, más videojuegos. Y con todo eso, te puedes comprar una PlayStation 3 Fat o una Wii, o hasta incluso tres Wii's. Tres Wii's. Tres Wii's. Y con que te diga eso es que significa algo malo. No por nada se le considera que es un Transformer en la Xbox 360. La Xbox 360 Slim. Dios mío, aquí sí una gran mejora, pero no me gusta algo. Si bien los discos duros aumentaron de capacidad de los 20 a 150 gigabytes que eran los originales, desde los 120 a 500 gigabytes. Y eso me encanta. El problema es que pues sigue siendo un problemón las luces rojas. Quizá ya no es tanto un problema ya que hasta se paga automáticamente cuando hay sobrecalentamiento. Pero hay un problema que no me convence y que realmente también generó muchos problemas y que si bien yo no lo viví en carne propia, muchas personas lo odian y es el expulsar, por ejemplo, expulsar la bandeja, pero no, o sea, no tocas el botón o la cosa táctil o se apaga, pero sin que hayas tocado el botón para apagar o jalándolo o algo así. Este es un problema que se causa porque está bien sucia la consola y no se limpia. Dejas tus marcas de manos y pues si bien no era un problemón como el de la bandeja del Xbox 360 Fat, sí fue un problema algo considerable. Xbox 360, la versión más recomendable que recomiendo del Xbox 360. También tiene casi las mismas posibilidades que el Xbox 360 Slim de las luces rojas. Ya no se estanca la bandeja. Y ahora hay dos botones para apagar, o sea, el mismo botón de bandeja y de apagar se fusionan en uno. Su tamaño es muchísimo más pequeño, aunque sirve perfectamente en las memorias del Xbox 360. Perfectamente esta consola es muy buena, pero tiene algunos mini defectos que no me convence aún. Pero igual, si quieren conseguir una Xbox 360, recomiendo esta versión. Wii. Wii Fat. La Wii Fat se le conoce como la primera Wii y la que tiene la retrocompatibilidad con la GameCube. Esta consola tan fracasada y mítica de Nintendo, con los mejores controles de Nintendo quizás de toda la Tierra, uno de los mejores, ¿no? Pero, por ejemplo, había un error que si bien no era tan común, pero sí era mortal. En todas las Wii puede pasar, pero la que más afecta es la FAT. Es ni nada más ni nada menos que un error que simplemente se apaga la consola y se prende. Pero, o sea, no la apagas tú, se apaga así sola. Se apaga y se prende cuando le dé la cada gana. Y pues sí es difícil de controlar esa situación. No por nada esa consola, la FAT, fue algo odiada por eso. Y más aparte su precio, pues si bien era de $250 en su tiempo, cosa que por ejemplo la PlayStation 3 Super Slim alcanzó ese precio ya a finales de su vida. Y lo mismo la Xbox 360, Pero por ejemplo la Wii también tenía algunos componentes muy malos, las correas de la Wii que eran muy pequeñas en cuanto a grosor y por eso se rompían tan rápido. Aparte que no tenían un periférico o no tenían el plus para el control. Y si no lo tenían tenías que comprar un periférico que venía con el Wii Sports Resort. La verdad, la Wii sí la considero una buena consola, pero la FAT tiene demasiados problemas también. Wii, Wii segunda versión. Yo la conozco más como Wii segunda versión que como Slim debido a que esta no tuvo nombre. Pero igual se le considera otra versión.
La Wii segunda versión tiene la mejora del control de cuanto a la liga y el resort, o sea, el control. Pero hay algunos problemitas en esta consola como que si se cae algo fácil. Y más que todo, ya no tiene la retrocompatibilidad con la GameCube. La perdió desde aquí. Nada que decir, es casi lo mismo que el anterior. Puede causar aún, como dije, este maldito error, pero en general no es la gran cosa. Wii Mini. Y para finalizar con este mini opinión personal, para dar mi consola favorita de esta generación, la Wii Mini. La Wii Mini perdió algo que era esencial y que si por sí Nintendo y Wii en general no lo emplearon bien, fue la conexión a internet. Aquí quitaron la conexión a internet, algo obvio debido a que ya era los últimos años. Pero por ejemplo, PlayStation 3 en su última versión aún tiene internet. Xbox también tiene internet. Wii no. No sé, se me hace de una manera algo estúpida. Y si bien ya sé que los servidores de Nintendo ya no están activos, pues aún puedes ponerlo en los servidores de terceros. Y perfectamente ahí serviría. Otra cosa, también se le quitó un puerto de USB. Y también perdió algo muy importante. El modo vertical. Solo se puede poner en el modo horizontal. Si tú tienes un espacio alto, muchísimo espacio, y pues obviamente no te va a afectar que esté en horizontal. Pero por ejemplo, tienes poco espacio, ahí te va a afectar que esté en horizontal en vez de en vertical. Ahora sí, mi opinión personal. Pero antes de empezar, que tenemos mi opinión personal, veremos las ventas. Xbox 360, a pesar de que se lanzó un año antes de que las demás, es la que menos me vendió, con 86 millones, no mal me acuerdo. Seguido de Play 3, que remontó al Xbox sus últimos años, con 89 millones. Y Wii, que tuvo más de los 100 mil millones. Claramente aquí vemos la superioridad en ventas. Y claramente la Wii tuvo aquí ventaja por el público casual, que Nintendo lo manejó de manera excelente. Quizás muchas personas lo critiquen a la Wii porque sea más casual que gamer, pero fue destinada para ello. Y si bien tiene videojuegos gamer, en general muchos son casuales y no tiene nada de malo que sea casual la consola. Por ejemplo, PlayStation 3 tuvo demasiados errores en su salida y por eso casi nadie la compró. Y por ejemplo, Xbox tuvo sus problemas en la primera versión, ¿no? Es menos algo que la Wii no tuvo tantos problemas. Ah, sí, mi opinión personal. ¿Cuál es la mejor consola de la séptima generación? En mi humilde opinión, aunque toda la gente piense que es la Wii, no es cierto. Puesto que si bien la Wii me ha dado momentos entretenidos y todo lo que pueda decirle y que apoyo mucho su evolución y que haya traído muchas buenas cosas, no me gusta, o sea, sí me gusta la consola, pero no es mi favorita. Tampoco es la Xbox 360. ¿Por qué? Porque no me convencieron para nada sus exclusivos. Fue una de las consolas más catastróficas de su salida. Y más aparte que ya después de aquí Microsoft se puso un poco más exigente y ya no mejoró la capacidad de recargar los controles. Y más weas aquí. Así que es más que obvio que voy a elegir PlayStation 3. Claro, no me gusta para nada la FAT, eso lo reconozco. Me gusta su diseño, nada más. Pero por ejemplo, si tuviese que elegir una versión sería la Slim o la Super Slim, que le critiqué mucho. En general, yo siempre he decidido que la PlayStation 3 ha sido mejor en muchas cosas. En exclusivos, si bien como dije, no supera a Nintendo, si estamos hablando de años, también hubo muchos videojuegos así, Tea Parties, que no supieron manejar la consola. Y pues PlayStation 3 sí, y lo mismo Xbox, pero Xbox, como dije, sus exclusivos no me importan mucho. Wii por su parte tuvo mucha tecnología y que incluso Sony la copió, eso lo admito y me jode que lo haga. Por ejemplo, Xbox copió la idea pero sin un Kinect. Pero tú eras un control, no un mando con infrarrojo. No como eso que tenía un infrarrojo o no sé qué mierda tenía. Y pues sí, admito que PlayStation 3 quizás aquí se volvió la marca PlayStation avariciosa. Quizás tengan la razón. Quizás es la Wii, quizás la mejor consola. Y que quizás solo digo porque es mi opinión personal.
pero en general, PlayStation 3 en mi opinión personal es la mejor consola. Pues si estamos hablando en público general, siempre será la Wii, por muchos aspectos muy positivos que trajo. Aunque me duele reconocer algunas cosas, como por ejemplo el sensor de movimiento que falla muchas ocasiones porque se rompe, y eso me duele mucho reconocerlo, pero es la verdad. Por último, Xbox 360 no es mala consola, no es mala. Para que no me vengan a decir los de Xbox, ay, no le dijiste nada al Xbox, es una mierda. Ay, ay, ay. No, no es que sea mierda, pero es que la comparación de las otras dos consolas no destacó tanto en evolución que digamos. Si bien fue la primera consola que se sacó, hubo demasiados problemas y aún incluso a finales de sus, o sea, incluso a finales de sus ciclo de vida, por decirlo así, aún había problemas. Y para eso ya era demasiado. Cualquier consola tiene sus problemas, sí. Pero Xbox 360 hubo problemas inimaginables en ese tipo de cosas, por decirlo así. Mi conclusión final. Wii es la mejor consola según por mucha gente de la generación. Según por mis estadísticas. Pero en mi humilde opinión personal, la PlayStation 3 es mi consola favorita de esta generación. Antes de acabar, quiero decirles que no incluí la Play 2. No la incluí debido a que a pesar de que estuvo viva hasta la octava generación y duró más años que su misma PlayStation 3, no la incluí debido a que no la sentí como que fuese tanto de que se cometió así porque sí a la séptima y le funcionó. Tampoco incluyo las consolas portátiles, debido a que estas consolas merecen un video más aparte. Y por cierto, síganme en mis redes sociales, que son en Discord, Amino, PSN App, Twitch y por supuesto, dale like, suscríbete y comparte este canal para que alcancemos mínimo la meta de los 50 suscriptores, que si bien no es una gran meta, me pondré muy feliz, debido a que mínimo he entretenido con ustedes algo y me alegra de hacerlo. Y antes de que me vaya, les pido, por favor, si quieren opinar cuál es su consola favorita de la séptima generación, pero sin insultos, por favor, háganlo en la caja de comentarios. No quiero que me manden insultos a mi persona porque es como dije, opinión personal. Claro, todos tenemos una opinión que debemos de respetar. Por ejemplo, ¿te gusta la Wii? Que yo dije que la PlayStation 3 en mi opinión, es la mejor consola de la séptima generación. No me respeta mi opinión y no me vengas a arder con tus mamadas, con tu ano o culo ardido. Y lo mismo para las demás consolas, ¿no? Por ejemplo, los de Xbox o los de Nintendo. Ahora sí, sin más que decirles, me despido. Hasta pronto. Chao.